Qué bueno que continúan con nosotros. Estamos en la entrevista central del Despertador. Pueden participar haciendo sus preguntas a nuestra entrevistada del día de hoy a través de nuestro chat en vivo en YouTube. Y vamos a hablar de construcción en todas las áreas con la arquitecta Yermis Peña, colaboradora del Despertador, pero además es parte de la Comisión de Sostenibilidad de ANGE y de otras organizaciones donde hay arquitectos y donde hay ingenieros, los verdaderos expertos para hablar de sostenibilidad y de construcción. Buenos días, gracias por aceptar la invitación. Gracias. Sí, aquí a su disposición para conversar un poco sobre todos esos movimientos de construcción que tenemos ahora mismo. Sí, a propósito del tema que agotábamos en los comentarios anteriores, decíamos acerca de lo que plantea la ley, sobre el 80-20, 80% de mano de obra dominicana y 20% haitiana. Lo que todos sabemos que no se cumple, que la industria de la construcción es todo lo contrario. Mira, entonces, ¿cuál es la situación? Tú sabes que recuérdate que la industria de la construcción está dividida en informales, constructoras informales y constructoras formales. Nosotros en lo particular pertenecemos a la Asociación de Constructores ACOPROVI, donde sí podemos dar fe de que se está cumpliendo. De hecho, nosotros en nuestra práctica privada lo llevamos así. Ahora, ¿qué sucede? En las construcciones informales, como no están asociados, ya ahí el dato escapa quizás a nuestro conocimiento, pero definitivamente es algo que tenemos que atacar. Y también tendríamos que ver, además, cómo nosotros podemos, desde algunos planes educacionales, fortalecer la capacitación técnica para que la mano de obra, no solamente la haitiana, sea la que se lleve el mayor porcentaje, sino que ahora tenemos mucha mano de obra colombiana, venezolana, que están en mucho más capacidad que la dominicana. Entonces, ¿cuál es nuestro hándicap como país? Que podamos fortalecerlo en miras a poder también brindar esa capacitación y luego ese talento. ¿Cómo se prepara el sector construcción para un plazo que casi vence de regulación de empleados haitianos? Ahora en diciembre vencen los 3 meses que dio el Ministerio de Interior y Policía. Como te digo, desde las organizaciones privadas, nosotros en lo particular tenemos ya este plan implementado en todas nuestras obras desde hace muchos años y venimos cada vez pues muy puntuales, no solo eso, sino también en que nuestros propios suplidores y contratistas estén inscritos a la TCS, o sea, una serie de regulaciones en cuanto a la seguridad también. Muchas otras constructoras grandes también están haciendo lo mismo y desde ACOPROVI se está dando el apoyo para poder llevar el cumplimiento de esta ley en un plazo corto. En ese sentido. Sí, se habla, bueno, sabemos que no pertenece, que no es miembro directiva de ACOPROVI, pero claro, se ha hablado de convocar los diferentes sectores. ¿Tienen información sobre esto? No, en su condición de miembro, ¿en qué está eso? Si eso se va realmente a concretizar. Realmente no sabemos cuál es el punto actual al día de hoy, porque hemos estado inmersos en otros temas sobre las viviendas sociales, por ejemplo, que se desarrollaron los planes hace pocos meses y que han ido en aumento. Y es parte de lo que hoy nos preocupa, no solamente desde el punto de vista como constructores, sino como arquitectos que pensamos y que diseñamos en ese bienestar para esas familias de bajos recursos que puedan llegar a tener esa primera vivienda bajo ciertas condiciones que ahora mismo no estamos viendo que se estén cumpliendo. O sea, estamos viendo un afán quizás a nivel de gobierno por llenar unas cuotas cuantitativas, no tanto cualitativas. O sea, cuando estamos desarrollando los planes de vivienda, son personas que vienen a la ciudad. ¿Y por qué vienen a la ciudad? Porque simplemente te ofrece oportunidades. Tú vienes desde el campo o te trasladas de una ciudad a otra buscando esas oportunidades. Pero si esas viviendas se desarrollan dentro de la periferia, tú simplemente llegas a un punto en el que lo estás sacando otra vez de las oportunidades y lo estás llevando a un desplazamiento que en tiempo ese ser humano está simplemente perdiendo, aparte de que ese transporte va en detrimento del medio ambiente, aparte de que tú estás alterando zonas verdes para entonces hacer esas construcciones y estás olvidando que donde están las grandes oportunidades es en el centro.
O sea, usted está diciendo, arquitecta, que no son factibles esas viviendas que se construyen en las afueras de la ciudad. Por ejemplo, el proyecto La Nueva Barquita y otros más. Ahora está Familia Feliz, ¿no? Algo así se llama el del gobierno actual. Correcto. No son factibles porque saca a la gente de la ciudad, la lleva a las afueras donde no tienen los servicios ni los accesos para la cotidianidad. Mira lo que sucede con las construcciones. Vivienda Feliz, por ejemplo, tiene una serie de puntos muy favorables. Sin embargo, está más enfocado en la solución económica. Y vemos en ejemplos de otros países en desarrollo, el indicador económico ha pasado a un segundo plano y el indicador social urbano es el que realmente se está apuntalando. En Latinoamérica hay un 45% de déficit habitacional. De ese 45, el 75 es cualitativo y el 25 solamente es cuantitativo. Para que la gente entienda. Para que la gente no se entienda. No se trata de decir el gobierno anterior hizo 100 viviendas y yo voy a hacer 200. Es la calidad de vida que le vamos a ofrecer a ese individuo que quizás va a ser la única oportunidad en su vida de poder adquirir esa vivienda. Pero para que la gente entienda, cuando hablamos de vivienda déficit a nivel cualitativo, hablamos de aquellos techos que están deteriorados, las paredes, que no hay acceso a agua potable, que no hay acceso a un sanitario y a otros servicios. Ahí hay un déficit cualitativo. Esa vivienda no puede ser contada como una que tenga todo tipo de accesos a los servicios necesarios para el día a día de una persona. Entonces, cuando la arquitecta se refiere a cuantitativo, son viviendas que no existen. Cuantitativo es quizás 3 familias que comparten un mismo techo. Entonces ahí es un tema de cantidad. Ahí está el déficit. Ahí está el déficit. Pero no solamente el cualitativo está en el aspecto de los servicios, también está en el asunto espacial. ¿Qué sucede? Muchas veces por la falta de recursos tenemos que recurrir a esos solares que son más económicos en la periferia y además, aunque está probado que una familia media necesita mínimo 80 metros cuadrados, tenemos que irnos a los 25, a los 30, a los 40 metros cuadrados de esa primera vivienda. Y sin posibilidad de yo poder expandir. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo otros países? Están creando esa misma vivienda, pero una vivienda incremental, que ese ciudadano tenga la oportunidad de ir agrandando. Claro, en el momento de que su situación económica mejore, ya con una estructura, que es lo que la política pública debe hacer, lo que por sí solo nosotros no podemos hacer como ciudadanos, bueno, va a tener la estructura, pero ya esa losa y ese cerramiento lo puede hacer la familia. Incluso hay otros que te pueden entregar la casa sin pintura o sin ponerte el piso. Y es algo de lo que tú puedes personalizar. Entonces ahí se genera la autoconstrucción, que sabemos que en este tipo de viviendas sociales es bastante favorable y muy positivo. Entonces hay un tema con esa inversión. Cuando tú obligas a esa persona, se hace la inversión en la periferia, tiene un gasto quizás del doble en el tema de transporte, sí, está dejando la familia, las tasas de divorcio aumentan porque sí, tú estás ausente de esa familia. Si es una madre soltera, imagínate el caos de tú tener que entonces pagar para que te cuiden los hijos. Y aparte de eso, ese transporte, el mejor viaje es el que no se hace, sí, está generando un daño medioambiental. Sí, lo que está favoreciendo son proyectos, la continuación de proyectos tipo La Barquita, que esté cerca de los centros productivos, donde la gente tiene oportunidad de hacer dinero, de encontrar un trabajo. Eso es lo que está diciendo. Por ejemplo, sí, a orilla del río Sama, del río Isabela, en las partes donde se puede, en las partes habitables, por supuesto. Sí, son 2 puntos básicamente. Y hay espacio en la ciudad para seguir construyendo. Tú sabes que tenemos la ley de ordenamiento territorial, que ahorita ustedes, yo la vi comentando sobre eso, que hay tantos intereses sobre esa ley que realmente no termina de salir porque ya la circunvalación de Santo Domingo, la nuevecita, ya la están encementando, levantando verjas, no se ve el paisaje, entonces las industrias, acabando con Las Palmas, con todo. Muchas ahorita industrias, está todo urbanizado. Claro, muchas industrias que están en el centro, ha pasado con ellas que la tecnología hace que ya no necesiten tanto espacio
por metro cuadrado, pudiera darse esa misma alianza público-privada que se está dando para Vivienda Feliz en miras a que se pudieran desarrollar esos proyectos de viviendas sociales más en el centro, o algunas ser trasladadas, porque hay algunas que están en el centro que sabemos que causan daños medioambientales y que no han podido pues hacer cambios para sobrellevar eso y continúan ahí. Entonces, ese precio al final que tú le estás dando, ese patrimonio, esa familia que va a ser la inversión más importante en su vida, tiene que ser algo que tenga valor, que tenga plusvalía en el tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado en proyectos anteriores en el país? Que las personas venden, pierden dinero y vuelven a su lugar de hacinamiento, vuelven al centro de donde ya emigraron. Entonces, a eso es que nosotros estamos pues llamando a la acción, porque realmente lo que se pretende con todo esto es una idea de inclusión, es una idea de equidad, y yo entiendo que hay las mejores intenciones de parte del gobierno y, como te decía al principio, el proyecto tiene muchas bondades. Sin embargo, lo veo más enfocado en el tema económico que en el tema social medioambiental. Y pasa con frecuencia con los mercados, en los pueblos, que dicen vamos a limpiar la ciudad y toda esa rabalización que producen los mercados, la vamos a sacar del pueblo y lo llevan a las afueras de la ciudad. Y al poco tiempo vuelven y regresan de manera informal, sin regulación alguna, porque no van a comprarle, porque están bastante lejos. Donde la gente iba a pie, ahora tiene que pagar un pasaje para ir a ese mismo mercado. Correcto. Tú no le cambias el eje a la ciudad. O sea, la ciudad tiene su propia forma de crecer. Y en ese caso de los mercados, nuestra posición es mejorarlos desde el punto donde están establecidos. Entonces, cuando hablamos de esas comunidades intermedias, que por ejemplo el ejemplo de la Barquita, sí, hay casos en los que ya tú tienes un grupo de personas viviendo en una zona o industrias operando en una zona, y tú haces entonces el enfoque multisectorial. ¿Qué pasa si tú solamente enfocas vivienda? La ciudad no es vivienda. Cuando ese migrante te llega buscando oportunidades, quiere oportunidades de trabajo, de educación, de salud, hasta de recreación. Había un arquitecto chileno que decía en los años 40 que las viviendas sociales tienen que tener no solamente el espacio digno, los metros cuadrados y la buena ubicación, sino que tienen que ser alegres y bellas. Oye, qué cosa más superflua. Y mucha gente nos considera a nosotros los arquitectos como un poco aéreos en ese sentido. Y no es así. También necesitan esa belleza, ese disfrute, para tú tener menos resentidos. ¿Cómo tú crees que se siente esa familia que tú la desplazas a 2 horas fuera de la ciudad? ¿No se siente integrado? Para nada. Y es económicamente inviable. Óyeme, entonces el precio que tú estás pagando, lo único que quizás en la vida tú vas a poder hacer para salir de esa pobreza, no está siendo viable. Eso con un estudio de que no solamente se vean números, sino que también tú veas las condiciones de vida. En otros países del mundo están enfocados en el índice de la felicidad de la gente, no tanto en cuánto tú tienes monetario y económico. Ay, que subimos, esa economía de nosotros siempre está o viento sea en popa. que sus principales, ¿cuáles son entonces sus principales críticas a la política habitacional? Si es que realmente tenemos una política habitacional. Yo entiendo que hay que pensar en el bienestar de nuestras clases más bajas. No solamente es ofrecer un techo no te ofrece una felicidad, ni te ofrece una familia unida, ni te ofrece tampoco un compromiso con el país y un desarrollo. Un techo te protege de la intemperie. Entonces, ¿qué pasa y cómo es la vida que tú le vas a ofrecer en esos lugares? El desplazamiento en las afueras, yo entiendo que en todos los casos no puede ser. Entiendo que también hay que escuchar las comunidades porque ellas son las que te brindan las mejores respuestas para el diseño. Entonces, el diseño no puede ir enfocado en metros cuadrados y en plusvalía de terreno. Tiene que ir enfocado en satisfacer esas necesidades básicas para que esas personas realmente vivan bien y mejoren la calidad de vida en la que están, no que empeoren. ¿Qué tan agria se pone la piña para aquellas personas que no tienen un techo propio y ahora post pandemia tienen el interés o la posibilidad de adquirirlo? A nivel económico, el plan está excelentemente diseñado. No hablo del plan del gobierno. Del plan del gobierno. Hablo en general. En clase media y en clase baja, realmente
los precios han subido, los precios de la construcción, y nosotros vemos ahí una oportunidad de mejora, quizás de no tener tantas ferias de automóviles, me excusan los concesionarios, pero claro, sino más ferias de vivienda, y todas esas tasas preferenciales vamos a exhortar mejor a adquirir sus viviendas y no a llenar entonces nuestro parque vehicular, a cargar las calles y congestionar las vías, que es lo que ahora mismo está pasando, donde nosotros no tenemos ni siquiera un sistema de transporte público eficiente. ¿Qué porcentaje ha incrementado la construcción de vivienda o la adquisición de una vivienda? No, realmente la demanda está por más de un 40%. Nosotros tenemos proyectos que ni siquiera se han iniciado en excavación, sobrevendidos, gente esperando que alguien no clasifique para poder comprar. Sí, pero depende de qué sectores, y qué precio. Están mucho más caras. Entonces, ¿qué tan caras están en comparación con el tiempo antes de la pandemia? Por ejemplo, lo que me costaba 1 millón, 30%. Ha habido también un movimiento mucho más alto en los que son los alquileres, y por eso hay más personas invirtiendo, y a la medida que las tasas bancarias van bajando, esto está pasando en toda Latinoamérica y el Caribe, pues tú prefieres hacer la inversión en bienes raíces para tener esa plusvalía. Por eso salimos a la defensa de esa plusvalía también para los que están invirtiendo en las viviendas sociales, porque entiendo que esto es parte de la equidad que buscamos y de esa igualdad, y tener el privilegio de estar en el centro. O sea, si nosotros pensamos en nuestros colaboradores, el tiempo que pasan en desplazarse, señora, aquí hay familias que salen a las 4 de la mañana de su hogar y llegan a las 12 de la noche. Bueno, es que tenemos familias que viven en Baní, que viven en San Cristóbal, que viven en Bonao, que viven en Villa Altagracia. Pero mira, Ana, hay algunos, se han convertido en ciudades dormitorios. Yo tengo una vanileja, una periodista vanileja en el portal, en noticiascn.com, y ella llega más temprano aquí y más rápido que uno que vive aquí mismo en la ciudad. Bueno, porque se desplaza a unas horas donde la congestión es menor de tráfico, porque obviamente a las 4 a las 5 de la mañana quizás tú encuentras menos tráfico que a las 7. No, señores, es que las vías están intransitables a nivel de entaponamiento. Lo de ayer, lo de antes de ayer, y cada día como que supera el otro. Es más difícil incluso moverse dentro de la ciudad que moverse al interior del país. Porque las soluciones han sido viales para los vehículos. No para la gente. No para la gente, no para motivar la peatonalización, no para que tú te puedas desplazar caminando, no para que tú te muevas en un centro cercano, que es precisamente lo que nosotros apostamos. Esa ciudad densa donde tú puedes resolver todo en un espacio de 10, 15 minutos y todo está cerca. Pero si cada desplazamiento a ti te toma 1 hora o te toma 2 horas, entonces el tiempo se te va simplemente en el vehículo. Sí. Arquitecta, los principales componentes de la construcción, ¿cuál ha sido el alza en este año? Nos referimos cemento, varilla, los principales componentes. Definitivamente el acero nos dio un golpe fuerte a nivel de alza. Los precios delatados a principio de año fueron algo que, gracias a Dios, algunos teníamos algunas cláusulas que pudimos manejar dentro de contratos, en otros proyectos no la teníamos y hemos tenido que asumir también esos costos internamente, pero entendemos que en el próximo año los precios van a estar mucho más estables. Hubieron muchas variables, como el tema de los contenedores en China, que también nos afectaron bastante, porque muchas veces tenemos productos que necesariamente hay que importar. Entonces, todas esas importaciones por tema de tiempo y de costo, con el manejo ya de los envíos, pues afectaron directamente la construcción. Y por qué no, llegó un punto que también se quedó casi sin abastecimiento a alguno de los productos. El tema de las escuelas construidas encima de fallas tectónicas, levantamientos que alarman a uno, que han hecho expertos con relación a cómo fueron construidas esas escuelas, no solamente sobre la falla natural tectónica, sino los materiales utilizados, los vicios de construcción. Ustedes que han... Aquí no solamente en las escuelas hay que tener cuidado, a nivel general en las construcciones también. Muchas veces cuando tú tratas de forzar a un desarrollador a llegar a un número en precio para ser competitivo, la calidad es lo primero que se rebaja.
Entonces ya tú no quieres utilizar quizás un hormigón de calidad o un cemento de mayor calidad o ventanas o cierre. Y eso va creando que obviamente esos productos, esas construcciones ya queden con un nivel Pero entonces no hay totalmente supervisión, desadecuado. porque por ejemplo, Sí. alguien va a hacer la escuela, es el mismo diseño para todos, pero ¿qué resulta? En la zona norte hay terreno arcilloso que demanda un tratamiento diferente Ahí entra el estudio, cuando se construye sobre roca. Claro, como el estudio pasa en geotécnico, que debería ser la parte inicial para el cálculo estructural y el diseño entonces arquitectónico, responder a todo eso. Pero ¿qué sucede muchas veces con las escuelas? Tú tienes constructores que tienen ya, o sea, ya ese juego de planos está elaborado. Y como bien dices, no se da el tiempo de hacer los estudios de lugar para tú poder entonces hacer las variaciones en ese cálculo estructural y en ese diseño estructural que tú vas a edificar ahí. O te cambian el lote a última hora, que pasó muchas veces también. O sea, tú ibas a desarrollar aquí y de repente no, que ese lote no se va a poder, hazlo aquí al lado. Pero de un lado a otro, eso puede variar considerablemente. Entonces creo que ahí hay otra oportunidad también de mejora. Tengo entendido que en edificación, precisamente en educación, han hecho algunos cambios y esperamos que estas nuevas autoridades pues tengan en cuenta esos aspectos, esos y además de cómo van a llegar los niños hacia esas escuelas para poder ubicar a dónde se están construyendo, porque si no, no tiene sentido. Y por ejemplo, las licitaciones que hicieron hace un año para remodelación y construcción de escuelas en el Ministerio de Educación, ¿qué información usted ha tenido sobre ello? Bueno, sobre las licitaciones, realmente nuestra experiencia en lo particular es que el manejo estuvo un poco desorganizado en algunos aspectos técnicos, por lo que por lo menos nosotros particularmente como constructora desistimos de participar porque creemos que nosotros desarrollamos productos que tienen que llevar cierta garantía para lo que tú estás al final construyendo. La prisa no es amiga de la construcción, hay que tomarse el tiempo para analizar los proyectos y como bien dices, ahora se están viendo una serie de fallas, algunas inconclusas y algunas que simplemente se les dio avance a algunos contratistas que no se sabe cuál tampoco es la condición. O sea, me imagino que próximo tendremos algún informe, algún estado sobre estas escuelas. Bueno, ¿y esos contratistas tienen ustedes denuncias de que le tienen algún tipo de deuda? Porque cada cierto tiempo también vemos cómo se discute el tema económico en el Ministerio de Educación y en otros ministerios que tienen grandes construcciones. ¿Hay deuda? No tengo conocimiento. Nosotros en lo personal no tenemos ningún tipo de contrato. Pero nadie supervisa las construcciones sentido. de escuelas, sí, hospitales. Claro, mire el escándalo equipos, que hay ahora. Hay equipos de supervisión y yo creo que esa es la tarea. Yo creo que nosotros tenemos que aprender. Primero que el que ejecuta una obra a nivel de gobierno no se está sacando la lotería. Pero también en el sector privado pasa, muchos constructores tú ves que cogen esos avances de esas separaciones para otros fines, o sea, es un tema también educacional, al final cuando lo ves de forma global, sea el sector privado, sea el sector público. Sí, me pregunto si realmente el Ministerio de Obras Públicas está en capacidad de, bueno, tuvimos el cierre de la Oficina Supervisora de Obra del Estado, que si era una oficina supervisora, como el nombre lo dice, se suponía que era supervisar, ¿verdad? Para no tener que contratar a supervisores del sector privado, se supone. Pero era negocio para ellos construir y equipar, sobre todo. Pero nos preguntamos, ¿está realmente en capacidad el Ministerio de Obras Públicas de ese desafío de también tener bajo sus responsabilidades la construcción de viviendas, escuelas, etcétera, etcétera, hospitales? Recuérdate que ahora ha habido un cambio y un cambio muy favorable. O sea, ahora se incorpora al Ministerio de Vivienda. O sea que Obras Públicas de alguna manera se va a liberar. ¿Verdad que sí? De acciones y creo que va a ser positivo para todos. ¿Verdad que sí? Claro, el presidente hace 2 días acaba de anunciar que vamos a tener por fin una ventanilla única
para el Todos esos tema de las protocolos que aprobaciones. retrasan, sí. Señores, nos van a cortar bastante el tiempo. Yo estoy muy optimista en ese sentido. Y el tema también de sacar el tema de la vivienda de obras públicas y dejarle su responsabilidad a nivel de infraestructuras, Claro. eso va a ser algo muy que positivo. sea dedicada a puentes, a lo que realmente nació. avenidas, carreteras, exactamente, etcétera. Así es. Y el tema de la ciudad, que sigue creciendo, parece no tener control ese crecimiento de la ciudad. Y todos los días sufrimos los embastes de los entaponamientos, vemos edificaciones sin control alguno. Sigue creciendo para los lados y para arriba la ciudad, porque se está construyendo edificios sin regulación en cualquier lugar, un país lleno de torres, o sea, estamos creciendo de una manera desbordante y sin control. ¿Usted qué sugiere para que nosotros podamos tener una mayor organización a nivel de ciudad? Tú sabes que el crecimiento de las ciudades viene dado también al crecimiento poblacional. En el siglo XX hemos pasado de 1.500 millones de habitantes a 7.000 y seguimos sumando. Yo creo que la pandemia va a aumentar ese número, todos los baby pandemias que han nacido. Y todo esto va demandando no solamente esos espacios para vivir, para trabajar, y la ciudad se va esparciendo. Dentro de la alcaldía, donde nosotros colaboramos desinteresadamente como asesores, dando también ideas y aportando nuestro punto de vista para la ciudad, pues finalmente se ha aprobado toda una ley que mira a organizar y a regular ese uso de suelo dentro de la ciudad. Porque si bien hablamos de la ley de ordenamiento territorial, recuérdense que los municipios, a nivel de ellos, son quienes tienen la última palabra sobre ese uso de suelo. Lamentablemente, muchos todavía están de forma discrecional. Cuando se llegan a esos proyectos como para establecer, entonces esas aprobaciones pueden ser discrecionales, pero por lo menos aquí, dentro del distrito, ya tenemos muchas regulaciones hechas. ¿Qué sucede con el crecimiento? El crecimiento, lo que nosotros proponemos y estamos de acuerdo es con esa ciudad densa. Si tú tienes una ciudad dispersa, tú vas utilizando esos recursos naturales y vas perdiendo el área verde. Nosotros vivimos en una isla. ¿Hacia dónde nosotros vamos a llegar si todo el mundo lo que quiere es una casa individual? Vamos a llegar a Puerto Plata, el distrito. Entonces va a ser un momento que no va a ser posible seguir creciendo. Todas las ciudades lo que hacen es conglomerar y organizar espacios donde tú puedes tener alturas o mayor densidad y otras zonas donde las densidades son más bajas. Entonces, así tú puedes reorganizar. Y el tema del transporte que va íntimamente ligado a eso. Si necesitamos desplazarnos como si fuéramos un cuerpo humano, la mayoría de nosotros, siendo sinceros, así lo hacemos. Vamos de aquí a aquí y de allá a allá. Porque el lugar de la escuela, de la vivienda, del trabajo, con el trabajo no hay mucho que hacer, porque si usted está empleado en un sitio, obviamente, no va a renunciar al trabajo para vivir más cerca. Creo que hay pocas posibilidades de eso. Pero con la escuela de los hijos, al supermercado que usted va, hasta el salón de belleza que usted pueda ir, o a la clínica que usted vaya. O sea, trate de acortar distancias, porque al final lo que estamos haciendo es congestionando las vías. Y eso hace que conjuntamente a la motivación y a la carga que necesitamos comprar vehículos y adquirir vehículos, sí, pues obviamente llega un punto de que es inmanejable y la ciudad se vuelve un caos, como estamos ahora. Cualquier espacio de desplazamiento corto te puede tomar media hora. Sí. Las construcciones ilegales, parecería que los ayuntamientos no dan abasto, porque, bueno, por ejemplo, en la Euclides Morillo, esquina López de Vega, se construyó una vivienda de 2 plantas sobre la acera y nada pasa. Ahora nosotros tenemos experiencia con acciones puntuales que se están desarrollando para el control de eso. Y invitamos ya como ciudadanos a que, ya que nosotros podemos contar con redes y métodos de denuncia que quizás en años anteriores eran impensables, pues uno mismo hacerse fiscal de su propia ciudad. Yo creo que el hecho de querer lo mejor para tu ciudad empieza por ahí. Si vemos alguna acción que entendemos no es correcta, no esperar que sea la autoridad que se entere por sí sola.
tratar de, bueno, mira, en juntas de vecinos o hacer alguna publicación mencionando algún tipo de noticias que puedan ir y hacer el reportaje, porque ya nosotros hemos visto cómo se han tomado acciones en Gascue con intentos de demoliciones de viviendas que son patrimonio y etcétera, y también muchas obras detenidas por la alcaldía en el distrito en ese sentido, en Santiago también. Entonces, creo que se puede. Yo creo que es una forma también de que los mismos constructores y la gente sepa que hasta cuando usted va a hacer una ampliación en su casa, usted tiene que ir y solicitar un permiso, porque muchas veces es de conocimiento. Sí, finalmente, arquitecta, Félix Sánchez, a través de nuestro chat en vivo en YouTube, pregunta, ¿por qué hay grandes ciudades sin sistema de drenaje? Y si cada edificio tiene su propio pozo séptico. Mira, aquí hay un problema bien grande con el tema del alcantarillado y el drenaje. Recuérdense que la ciudad prácticamente está entre cuencas. Entonces, es un problema social y físico que viene atravesando años. En mi opinión particular, pienso que lamentablemente, como es un trabajo que quizás no se ve, no ha tenido mucha voluntad política de ejecutarse, pero que pudiera conformarse alguna mesa para poderle dar una solución pronta a esto. ¿Y los pozos sépticos? Esa, la cloaca, la cosa esa, o sea, todos tenemos problema. necesidades físicas. Ese es un tema. Es un problema, y más cuando apuntalamos a querer una ciudad mucho más densa. O sea, creo que hay muchas oportunidades ahí de mejorar, y creo que puede hacerse dentro del sector privado de construcción, que se manejan muchos recursos con algunos incentivos para darle la mano ya a la solución de manera pública. Johnny Martínez, brevemente, por favor, arquitecta, que tenemos que irnos, no queríamos dejar algunas preguntas sin que usted las responda. ¿Qué opina usted de la ciudad Juan Bosch? Si fueron justos los precios en comparación con el tamaño. Bueno, mira, ahí yo te voy a decir algo, no voy a hacer juicio de valor sobre precio y tamaño. Sí pienso que es un modelo de ciudad intermedia, como estábamos comentando, son comunidades intermedias que vienen a satisfacer todos los servicios dentro de un punto. No te haría comentarios sobre el precio. Si pasa un terremoto ahora mismo en este país, la calidad de la construcción, ¿qué nos dejaría como consecuencia? Mira, siéntete tranquila, aquí la mayoría de los edificios están un poquito sobrecalculados. Realmente. De la construcción legal. De la construcción legal. Que no es la mayoría. Sí, definitivamente habría un poquito de caos sobre edificaciones que obviamente no tienen permisología ni tampoco se ha tenido Arquitecta, ningún tipo de los cuidado. ricos se van a salvar. Pero, No, pero va. los pobres Hay muchos sí, ricos sí. que se pueden caer también. Ok, pero la mayoría van a ser los pobres. Todas esas construcciones, las ursas, Improvisadas. Improvisadas, exactamente. Claro, donde hay zonas Todo de eso se va. hacinamiento, obviamente, que tú ves que ya no son 2 niveles, que hay 3 y hay 4 niveles. Para alquiler, O sea, que son claro familias que distintas. Sí, claro que sí. Bueno, gracias a la arquitecta Yermis Peña por estar con nosotros hablando de este tema tan importante, la construcción. Todo el mundo tiene un sueño de tener una casita propia, Claro. para pasar la vejez. Eso es una meta de No, pero todo. no solamente la vejez, para pasar la vida feliz. Claro. Ese es el tema que Sí. no se está construyendo. Una para ser parejita feliz. joven que Claro. empieza su familia, pero eso es El lo que disfrute ese del es el momento, sueño, una claro, casa, un desde techo ahora, propio. claro que sí, ver sus hijos crecer en un entorno. Si el Claro. techo y está sano. seguro, la comida se busca. Mucho más fácil. Yo creo que sí. Vámonos a una pausa. En breve regresamos con más de la segunda hora del Despertador.